Bien, hermanos, vamos a continuar y hoy damos un paso hacia adelante en el estudio de la carta a los Efesios y vamos a estudiar del capítulo 4, versículo 1 al verso 8. Recordamos que hicimos una especie de resumen la semana pasada donde explicamos el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 de manera muy breve según lo que ya enseñamos semanas anteriores, antes de la Navidad específicamente. Y bueno, desde la semana pasada retomamos una vez más el estudio de esta carta. Efesios 4, 1 al 18 dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Oremos. Señor y Padre nuestro, le rogamos con humildad en nuestro corazón nos permita hoy aprender de su palabra. Que ella, Señor, nos exhorte, nos reprenda. Que su palabra, Señor, exhiba ante nuestros ojos nuestro propio pecado para que podamos, Señor, tener vergüenza y dolor por ello y venir a una contrición y a un arrepentimiento y todo ello a una confesión de nuestro pecado y maldad. Que su palabra sea luz a nuestro camino. Se lo rogamos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queda atrás todo el contenido doctrinal de la carta, por lo menos en un sentido estricto, es decir, ya no vamos a hablar los conceptos teológicos y a definirlos. Queda atrás esto en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Así que esto queda atrás. Y Pablo comienza aquí con la aplicación de toda la doctrina que explicó en esos primeros 3 capítulos. Es decir, es imposible no considerar los elementos doctrinales cuando estamos hablando de ética cristiana. Es decir, de cómo debemos de comportarnos. La ética cristiana está basada en cada uno de los principios de la doctrina cristiana. Así que cuando hablamos de ética cristiana, estamos hablando de doctrina cristiana, pero ya no de una manera, vamos a decir, académica, sino de una forma práctica. La elección, el llamamiento, la regeneración, la justificación tienen un sentido completamente práctico aquí, el cual es la evidencia de que aquellos que decimos profesar y entender o aún explicar con propiedad la doctrina, hemos hecho de ella, de la doctrina, una verdad indiscutible en nuestra vida. Así que Pablo de manera implícita nos está diciendo, si tú conoces la doctrina, tú tienes que vivir correctamente. Es imposible vivir en la verdad, es imposible vivir con la verdad, es imposible hacer manifiesta la verdad en nuestra vida a través de una ética que está completa y totalmente amarrada al reino de Dios, que proviene del reino de Dios, si no conocemos la doctrina, si no conocemos la palabra. Utilizar aquel texto de que la letra mata y el espíritu vivifica para poder justificar que no necesitamos estudiar la escritura y profundizar en ella y en los elementos doctrinales que son fundamentales es un absurdo. El texto no viene hablando, o ese texto no viene hablando de esto. Y Pablo nos lo deja sentir en el capítulo 4, 5 y 6 de esta carta. La intención del apóstol es la de que sus lectores de cualquier época comprendan que todo concepto doctrinal ha de ser llevado a la práctica diaria y de no ser así, de nada aprovecha. Así que hay dos grandes errores. Por un lado, aquellos que ahondan en la doctrina, pero no tienen un deseo de poner en práctica la verdad que la Escritura revela a través de esa doctrina. Y aquellos que despreciando la doctrina piensan que su proceder es el correcto cuando ignoran qué es lo que Dios demanda
de ellos. Esas dos conductas están fuera de los valores del reino de Dios. Jamás olvidemos que lo que debe ser sometido a la autoridad de Dios es nuestro carácter. El conocimiento es fundamental y yo puedo conocer mucho de la palabra, pero si soy soberbio, si soy orgulloso, si soy rebelde, si no tengo un alto nivel de compromiso, si no tengo una vida como la de Cristo, entonces algo está mal en mí. Y eso ni es la palabra ni es Dios. Sin duda seré yo. La epístola a los Efesios nos lleva a considerar la grandeza del llamado cristiano y su aplicación práctica en la vida de la iglesia. En el capítulo 4, el apóstol Pablo entonces nos exhorta a vivir de manera digna de nuestra vocación en Cristo. Es decir, yo tengo que vivir dignamente porque ha sido Cristo quien me ha llamado por medio de la fe al arrepentimiento, a la salvación y a su iglesia. Eso es algo que debemos de entender. El llamado no solamente es a la salvación, es a su iglesia. Entonces esto es fundamental. Y ese capítulo 4 así lo reafirma. Como bien señala William MacDonald en su comentario, esta sección de la carta es un entendimiento práctico y nos muestra cómo la doctrina transforma nuestra conducta diaria. A través de la unidad del Espíritu, el crecimiento en santidad y el ejercicio de nuestros dones, somos llamados a reflejar, óiganlo bien, somos llamados a reflejar el carácter de Cristo en la iglesia y en el mundo. Es decir, debemos de ser luz en la comunidad de fe y debemos de ser luz aún en medio de aquellos que no están en la comunidad de fe porque no han sido llamados aún al arrepentimiento. Veamos la primera parte de este capítulo. Sin duda alguna no nos va a alcanzar el tiempo hoy para estudiar todo el capítulo 4, así que es un sermón que nos llevará por lo menos un par de semanas. Veamos los versos 1 al 6, la unidad del cuerpo de Cristo. Así que es importante entender algo. Pablo está hablando desde el concepto de que ya no hay un solo pueblo, en el sentido de genes. Este concepto de es el pueblo de Dios porque es descendiente de Abraham, ha sido roto y hay un solo pueblo que ya lo dijimos la semana pasada, está conformado por los descendientes de Abraham en la carne y por los descendientes de Abraham en la fe, es decir, por judíos descendientes de Abraham que han sido llamados al arrepentimiento y por no judíos que en Cristo han sido llamados al arrepentimiento. Ese es el concepto que está detrás de estos primeros 6 versos. El capítulo comienza con una exhortación a vivir como es digno del llamado con que Jesús nos ha traído a esta vida de arrepentimiento, a esta vida de salvación y a esta vida de comunidad, según nos muestra el verso 1 que leímos hace un momento. Notemos que Pablo comienza diciendo que él está preso. Esto es por causa del Señor y para gloria del Señor. Es importante esto, hermanos. Lo que para los incrédulos es una deshonra, para Pablo es motivo de gozo y para Dios es gloria. Nadie se siente orgulloso de estar en la cárcel, pero Pablo no sentía vergüenza porque sabía que era por causa de Cristo y esto daba gloria a Dios. Todo lo que nos ocurre por causa de Cristo no es afrenta, sino causa que habrá de llevarnos al gozo santo. Cuando padecemos a causa del Evangelio, cuando padecemos a causa de la palabra, esto es, cuando padecemos a causa de Cristo, burlas, censuras, señalamientos, esto no debe de ser vergonzoso para nosotros, sino debe de ser motivo de alegría, porque para Dios es motivo de gloria. Después de introducir esta sección con esta frase radical, Pablo comienza con una exhortación. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo ruega, es decir, exhorta, trata de persuadir a sus lectores a tener una idea correcta sobre la vida que han recibido y que les ha explicado en los 3 primeros capítulos. ¿A qué los quiere persuadir específicamente el apóstol? A andar, dice el texto, a andar, literalmente, a vivir según, sujetarse completamente a una manera específica de vivir. No en parte, sino completamente. A esa forma de vida, Pablo le agrega el calificativo digno.
La idea de fondo por la raíz de esta palabra en griego es la de generar un equilibrio entre dos puntos, esto es, entre la forma de creer y la forma de vivir. Lo que Pablo está diciendo es: les ruego que no solamente tengan mucha doctrina, o les ruego que no solamente piensen que su manera de vivir es correcta, aunque no esté basada en la Escritura. Pablo está diciendo: vivan dignamente, es decir, vivan de acuerdo a lo que en lo que han sido instruidos, a lo que han sido llevados, la salvación, la regeneración en Cristo y la vida comunitaria dentro de la iglesia. Aquellos que crean que la vida de fe es conocimiento, no están viviendo dignamente. Aquellos que creen que la vida de fe solo es la práctica, la praxis, no están viviendo dignamente. Debe de haber un equilibrio entre ambos puntos. Yo debo de vivir correctamente de acuerdo a la enseñanza correcta del Evangelio. De cualquier otra forma o de cualquier otra manera, yo estoy viviendo en indignidad. Tristemente la iglesia ha perdido este principio, ha perdido esta verdad, y en los últimos 50 años progresivamente se ha estado enseñando que es posible vivir dignamente, lo cual es falso. Digo dignamente entre comillas en esta sección del sermón, no de acuerdo a lo que dice el texto, entre comillas, porque se ha enseñado que puedo ser un cristiano que vive dignamente, pero ser muy parecido o ser muy similar a los que no son cristianos y que me rodean. Es decir, tener la misma práctica, es decir, ser chismosos como ellos lo son, ser criticones como ellos lo son, ser personas que censuran como ellos lo son, ser personas ásperas como ellos lo son, tener la misma forma de diversión como ellos se divierten. Y eso, dice Pablo, eso no es vivir dignamente. Hay otros que solamente piensan que vivir dignamente es tener una claridad doctrinal, aunque sus vidas sean tristemente ásperas, duras, severas, no hay gozo, no experimentan la paz de Dios, no son reconciliadores. Esto tampoco es correcto. Por eso Pablo dice: vivan dignamente, es decir, teniendo los dos elementos, una doctrina correcta, una doctrina sana que nos lleve a una práctica correcta y a una práctica sana. De otra forma estamos perdiendo completamente el rumbo.